A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 1 de julio del año 2026, que para mayores señas es miércoles. Muy bien. El título es el siguiente. ¿Cuántas victorias, como dije ahí, porque parece que hubo una corrección? Para crecer un punto del PIB. Para crecer un punto del PIB. ¿Cuántas victorias un punto del PIB? ¿Cuántas victorias para crecer un punto del PIB? Repito, ¿cuántas victorias? Y agregaría yo entre un paréntesis, ¿cuántas victorias debemos lograr para crecer un punto en el Producto Interno Bruto? La verdad es que no hay una relación directa entre una cosa y otra. Sin embargo, si vemos las cosas con mayor detenimiento, encontraremos cierta relación. Difícil de explicar, pero habría cierta explicación. Vamos a ver. Allá por los años 60, 70, cuando la Guerra Fría estaba en su máxima expresión, cuando la Unión Soviética se había consolidado ya, pensaban ellos, como una gran potencia mundial en la época de Nikita Khrushchev, después de la muerte de Stalin, etcétera, y que sus cohetes balísticos intercontinentales, las bombas de no sé cuántos megatones, etcétera, etcétera. Esa, vamos a decir, lucha ideológico, político, militar, llega el momento en que inevitablemente se traslada al ámbito deportivo. Y empezaron los rusos con un programa deportivo donde, como siempre en aquellos años, a la trampa, utilizaban algunas sustancias prohibidas, el doping, etcétera. Lo mismo que hizo la República Democrática Alemana con sus nadadoras, etcétera. Pero ¿cuál era el objetivo de esto? Hacerle creer al resto del mundo que los deportistas soviéticos dominaban en el medallero olímpico porque su sistema económico era superior al capitalismo. Esa era la lógica en aquel entonces. Y durante varios Juegos Olímpicos se mantuvo, y Rusia en el medallero le rascaba ahí al primero o segundo lugar frente a los Estados Unidos y afirmaban, este es el ascenso del socialismo expresado en medallas de oro, plata y bronce en el medallero. Muy bien, pero cuando surge esta faramaya, esta escenografía de la Revolución Cubana, y que pronto Fidel dice, este es un país socialista, etcétera, etcétera, entonces empiezan a llegar asesores soviéticos en múltiples disciplinas, empiezan a llegar asesores de la República Democrática Alemana, vaya nombre de este país, en materia de vigilancia política y control policíaco, la Stasi famosa, y empezaron a llegar también instructores deportivos. Y pronto Cuba se convirtió, al menos en los Juegos Iberoamericanos o latinoamericanos, alguna cosa así, porque en los Juegos Panamericanos ganaba Estados Unidos, pero Cuba estaba en el segundo lugar. Y aquello era una cosa tremenda, los atletas cubanos, las atletas cubanas con aquellos cuerpos de mejor, como dicen, de buen ver y mejor tocar, diría el clásico, y aquello era la prueba, decían ellos, de la superioridad del sistema socialista. Muy bien, pero al paso de los años, cuando empieza la decadencia de la Unión Soviética, al grado tal que el 91 desaparece la Unión Soviética, ¿verdad?
y luego Cuba se queda sin ese apoyo. Entonces, por razones de trabajo, fuimos un grupo de personas del gobierno del estado de Sonora para ver si podíamos comerciar con Cuba en algunas cuestiones que Sonora era fuerte. Por ejemplo, carne de puerco, carne de pollo, ¿no? Y fuimos allá, estuvimos como una semana y media, una cosa así, hablando con viceministros, y etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ya terminamos las entrevistas y estábamos ya 2 días después, ya regresábamos a México, una de las personas que iba en este grupo, como de 7, 8, dije, oye, pues vamos a recorrer, vamos a conocer sitios históricos, y aquellos se fueron a actividades más terrenales. El que entendió, entendió. Entonces, uno de esos 2 días, estábamos caminando por el malecón. Estamos hablando de 1995, 96, si mal no recuerdo. Entonces andábamos caminando para ver a los cubanos que tenían su caña de pescar, unas rudimentarias, otras más mejores, que seguramente familiares de Estados Unidos les enviaban, y estaban pescando ahí. Hoy eso está prohibido, ¿verdad? Nomás para que vean la crisis en Cuba. Había en aquel entonces una joven cubana, maratonista, o de atletismo de 10,000 metros o una cosa así, era famosa esta. Entonces, pues iba pasando, de su entrenamiento por el malecón, y entonces nosotros nos quedamos ahí para verla pasar. Era una personalidad deportiva, y cuando nos fijamos en sus tenis, es una cosa que partía el corazón ver a un atleta de ese prestigio y de la cantidad de medallas que había obtenido en las justas en las que había participado. Decía uno, no puede ser. Y luego me corrige el compañero que, Ángel, sí puede ser. Esa es una muestra de la caída, del desastre de esta economía. Esa señora, con todas sus glorias deportivas, iba entrenando con unas chanclas que estaban a punto de caérsele a pedazos. Eso era Cuba en ese momento. Posteriormente llega El Salvador, este loquito de Hugo Chávez, pero ya no fue lo mismo. Ya para ese entonces, ya la Unión Soviética no existía, era Rusia, y se rascaba con sus propias uñas, y los otros que se rasquen con sus propias uñas. Y Cuba, así como subió muy rápido, así bajó. Esos intentos de ligar el éxito político ideológico, cualquiera que haya sido, con el medallero olímpico, fue algo fugaz. Pero ¿cuál era la intención? Demostrarle al mundo que el sistema socialista era lo máximo. Y eso se demostraba en el número de medallas de oro, de plata, de bronce, etc. Esa ilusión o esa locura duró muy poco tiempo. Cuando estaban ellos en la cima, allá por los años 70, 80, viene la debacle y se acabó el que te quería. Ahorita Rusia es un jugador de media tabla casi en las justas olímpicas, y son otros los países que han llegado. Ahora, hay países que tienen una tradición de primerísima calidad en el atletismo, en ciertos deportes, Estados Unidos, por ejemplo, y hay otros que conservan sus especialidades, por ejemplo, Australia en natación, pero luego irrumpe otra vez el afán de querer demostrar que su sistema es lo máximo. Aparece la República Popular China y empieza con clavadistas, perdón, y empiezan a conocerse las rutinas o la forma de producir estos atletas
casi sobrenaturales, pues, ¿verdad? Y se empieza a criticar, a señalar eso, y que algunas sustancias prohibidas, etcétera, pero aún así los chinos dominan el aspecto el área de los clavados y están queriendo incursionar en otras disciplinas, atletismo. Sin embargo, les cuesta mucho trabajo. Los ciudadanos chinos o la población china tienden a ser bajos de estatura, aun cuando hay unos monotes ahí que son su selección de básquetbol, pero como sociedad, vamos a decir, es una sociedad chaparra, que producto de la mejor alimentación, de ciertas prácticas, ha empezado a crecer en promedio, y no lo dudo que con esa disciplina, con esos recursos y con el afán protagónico que tiene la nomenclatura china, en 15 o 20 años sean efectivamente una gran potencia en todas las justas deportivas. Ahora bien, hay una relación directa, unívoca, diríamos en matemáticas, entre modo de producción o modelo de desarrollo y las glorias atléticas. En estricto sentido, no. No obstante, las nomenclaturas o los gobiernos, particularmente en aquellos gobiernos que tienen una trayectoria dictatorial, fundamentalmente los países que se llamaban países socialistas, pero ahorita quedan en ese grupo China popular fundamentalmente. Cuba, bueno, pues ya de aquel chorro de voz solamente quedó el chisguete. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia con patrocinios privados, etcétera, etcétera. ¿Logrará China popular? Pues quién sabe, pero resulta que si logra esas victorias en las justas deportivas, ya no será por el socialismo, porque hoy China, con todos sus asegúnes, es una economía de mercado, es un capitalismo de Estado. Ya no es aquel viejo país socialista. De tal manera, pues, que aquel sueño de opio se esfumó. Y eso nos permite asegurar o afirmar que no hay una relación, por más pretendidamente que quieran los gobiernos dictatoriales prestigiarse con medallas olímpicas o en otras justas, no lo podrán hacer. No funciona la naturaleza de esa manera. Y voy a dar un ejemplo. Aquí en México se han asentado un grupo de corredores de fondo africanos, no sé, kenianos, etíopes, ugandeses, etcétera, y son los que hacen chuza en el maratón de la Ciudad de México, en el medio maratón. ¿Por qué? En primer lugar, están dotados morfológicamente para esas carreras de larga distancia. Y ellos se han venido a México, tomarlo como centro de entrenamiento por la altura. Ellos entrenan por allá por el centro Otomí, en el Estado de México. Y recuerdo alguna nota ahí de unos mexicanos perdedores natos y envidiosos que les prohíban eso. Y dices, por favor, hombre, o sea, ellos son mejores que tú, acéptalo, ¿verdad? Y ya después ya nadie les hizo caso. Por más que intenten, aquellos viejos corredores de fondo, Emil Zapotek de Checoslovaquia, algún finlandés o algo ahí, pero los africanos de 4 o 5 países son los meros en esas áreas de las justas deportivas. Hay algunos otros deportes, sobre todo deportes individuales, que es el salto de garrocha. Hay una dama bella rusa, ¿eh? Rusa, que tiene récord mundial o no sé cuántas cosas. Es decir, ya no hay esa cosa de que como es un gobierno muy fuerte militarmente y tiene bombas y lo que sea, automáticamente va a tener atletas. Eso
quizá la globalización y las economías de mercado han echado abajo eso. Muy bien, ese es el contexto general. ¿Qué es México en ese contexto? Es una ilusión. ¿Recuerdan ustedes cuando Salinas, que él le gustaba correr y tenía como compañero de correr, era el señor este que le llamaron no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, creo que es de Nuevo León o algo así, que luego fue de la CONADE, en cuestión de marcha, y se inauguró aquello que se llamaba el marchismo salinismo, porque Salinas impulsaba eso, y luego se acabó eso. O sea, hoy, pues sí hay alguno por allá, una dama que practica que los 10,000, los 20,000 metros, pero ¿contra quién se han debido enfrentar los atletas en México? De cualquier especialidad, con la burocracia, con la corrupción de las organizaciones de deportistas. Raúl González era don Galleto, me acuerdo. ¿Ah? De tal manera, pues, que los estudiosos de esto llegaron a una conclusión dolorosa, que por alguna razón o algunas razones, México no puede destacar en deportes de conjunto. O sea, México tiene, no sé, algo en su mentalidad que abomina los deportes de conjunto. Por eso el fútbol, realmente lo que está pasando es algo inusitado, ¿no? Inusitado realmente es, ¿verdad? Pero, sin embargo, bueno, pues hay un campanazo ahí, quién sabe hasta dónde vaya a llegar, ¿verdad? Pero los deportes donde México ha brillado, y vamos a empezar con el primero y más famoso que terminó de manera trágica, el general Humberto Mariles. En aquellos años el Estado Mayor Presidencial promovía los deportes hípicos. El Estado Mayor criaba caballos, tenía un área donde entrenaban, etcétera, y el general Mariles y su caballo Arete fueron la sensación. Creo que ganó 2 o 3 medallas en esos Juegos Olímpicos. No sé si fue en Melbourne, en Australia, o en alguna ciudad así. Entonces, ese fue un deporte individual. Como dirían aquellos, la medalla, los envidiosos, ya saben, se la deberían haber dado al caballo. Bueno, pues nunca falta un envidioso, ¿verdad? Pero era un deporte individual, el salto en competencia hípica. Posteriormente, pues algo pasó, el caso es que se fue, y ya hoy el Estado Mayor o el Ejército, pues no hay participación o no destacan. Pero luego vino un clavadista mexicano, Joaquín Capilla, que también ganó, no sé si en Roma, una medalla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso hicieron una película donde él es el estrella, ahí, acá, una película donde participaba Tintán, Ana Berta Lepe y cosas así, aprovechar la fama de Joaquín Capilla. Para los viejos, pues en su momento fue una película atractiva, muy sana, muy blanca, ¿verdad? Esos serían 2 atletas. Luego, ¿qué tenemos? El Tibio Muñoz en los Juegos Olímpicos de 1968. Ganó la medalla de oro, no sé en qué competencia específica de natación. Algunos, ya saben ustedes, los malpensados, que dicen que fue un acuerdo político ahí, porque incluso asistió el presidente Díaz Ordaz ahí a la alberca olímpica para ponerle la medalla. Será el sereno, pero el Tibio Muñoz fue medallista olímpico. De ahí, prácticamente que yo recuerde, se empezó a un auge con los clavadistas,
que es un deporte eminentemente individual, pero que requiere un gran equipo, apoyo para que vivan, becas, etcétera, alimentación especial y tener lugares adecuados, albercas de primera, etcétera, etcétera. Llegó mi paisana, algunos dicen mi paisano, pero bueno, el que entendió, entendió. Llegó a causar un desastre en la CONADE. Ana Gabriela Guevara, una atleta ella que llegó a obtener triunfos en los 400 metros planos en atletismo. Luego había un joven también sonorense, los dos son sonorenses, de apellido Cárdenas, pero no llegó al nivel que alcanzó Ana Gabriela Guevara. Y de ahí, punto, si alguien sabe de atletas así, con mucho gusto lo repetiré aquí. Ahorita que venga producción, ella me dirá si me han dado nombres. Pero eso nos lleva a un deporte que los malquerientes del fútbol llaman un deporte de pobres. ¿Por qué razón? El fútbol soccer es el deporte más barato que existe. Ustedes hacen una bola de trapo, la amarran bien, ponen 4 piedras, 2 en una para marcar la portería y 2 allá, y ya tienen 2 equipos de fútbol. Pero si ustedes quieren tener un equipo de béisbol, la cosa ya cambia. Cuando menos son 18, 20 integrantes, los guantes, los spikes, todo lo que quieran ustedes. Y hay una mujer que fue esgrimista también, que creo que brilló ahí en 1 o 2 Juegos Olímpicos, pero no pasó de ahí. Me voy acordando de esas cosas. El fútbol soccer es un deporte que en México, aun cuando llegó a México con los ingleses, estos que llegaron a las minas en Hidalgo, de ahí que el primer equipo de fútbol creo que fue el Cruz Azul, bueno, pero que fue... ¿Cómo? Soraya Jiménez, que fue en halterofilia. Algunos le decían Sorayo Jiménez, el que entendió, entendió. ¿Quién? Rommel Pacheco, que luego resultó un pésimo burócrata, ahorita está en la CONADE y luego político y no sé qué, clavadista también, pero que no pasó, vamos a decir, y nomás pues no llegó a los más altos niveles. Rommel Pacheco. En el 68 fueron los boxeadores. Bueno, y me faltaba en deporte individual el boxeo. México era famoso por sus boxeadores. ¿Por qué razón? Porque el mexicano es peleonero por definición. ¿Qué traes, cabrón? ¿Qué traes? Ponle, hijo de tu, yo te la parto y vas a ver, hijo de tu tal por cual. El mexicano es bueno para el cate, como dice, para el descontón. Ratón Macías, Toluco López, José Medel, Vicente Saldívar, etcétera, etcétera. Y luego hubo una infusión de cubanos que huyeron del paraíso cubano. Ultiminio Ramos y uno que fue un fenómeno y que después terminó tocando en un conjunto de salsa. Ultiminio Ramos. Y tuvimos otros boxeadores, el Pajarito Moreno, por ejemplo, y así varios, pero gente que venía de abajo, sobre todo el barrio de Tepito, muchos de ellos. El que quizá alcanzó más fama fue el Ratón Macías, lo enfrentaron a uno de adeveras, Alfonso Jalimí, y le puso una recia y prácticamente ahí se acabó el Ratón Macías. De todos ellos, en aquella vieja época, de los 60 todavía, el más inteligente fue Vicente Saldívar. Un hombre de un estilo, decían los conocedores, poco llamativo, pero muy efectivo. El tipo llegó, pum, pum, pipás, obtiene sus billetes y se dedica a ser empresario y ahí nos vemos. Se casó con una dama del cine, una actriz o estrella, no sé qué, y vive feliz con su familia, con el billete. Pero no todos son así. Dilapidan una fortuna. Ahí tienen a este gran filósofo que es Olivares.
¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre, el Púas Olivares, un dechado de virtud alcohólica, ¿verdad? Y luego tenemos un sonorense, sinaloense, amigo de Mañosos, lo ha reconocido él, Julio César Chávez, y que habiendo sido un fenómeno, pues también otra vez entre vino, mujeres y orgía, ahí anda el pobre, el hijo, un desastre, pero en deportes individuales, deportes individuales. Ahora, el fútbol llega con europeos a México y se empieza a popularizar. Y empezaron los equipos que el Necaxa, que lo apoyaba la Compañía de Luz en aquel entonces, luego otro que era de un club deportivo, el Atlético Español, y varios así, ¿verdad? Pero era una cosa, pues vamos a decir, pequeña, pues los Potros de Hierro del Atlante, un equipo propiedad del coronel Núñez, que luego se lo recogió el gobierno federal porque él le falló en la elección presidencial, la jugó contra Echeverría y ña, casi le quitan el equipo y así. Pero ¿qué pasa con el fútbol? De repente la televisión incipiente en aquel entonces, blanco y negro, 1 o 2 canales nada más, y ve un filón a explotar en el fútbol. 2 comentaristas, o no sé cómo llamarlos, ¿verdad? Que eran don Fernando Marcos, un hombre curioso que había sido jugador de la selección nacional en los años 30, si no me equivoco, luego fue entrenador y además era abogado él, un hombre de una gran cultura. Estaba narrando y le decía a Ángel Fernández, como en aquella batalla de las Termópilas, mi querido Ángel, que las acá y eso, así se las aventaba don Fernando Marcos. Y luego teníamos a este gritón, que fue el inventor de esa frase de el deporte del hombre, Ángel Fernández. Y durante muchos años se circunscribía la promoción a transmitir 1 o 2 juegos por semana en la televisión en blanco y negro. Pero empieza el mundo a avanzar y entonces se viene la avalancha televisiva ya con la cosa colores, otros equipos, empresarios, etcétera, y empieza la televisión a introducir en la mente de los mexicanos el fútbol utilizando un arma súper efectiva, la televisión. De tal manera que el fútbol en México y su difusión en el país y su popularidad, si quieren ponerlo así, se debe a la televisión. Es un deporte masivo, es un deporte que no requiere mucha lana para jugarlo y empieza a popularizarse. En cambio, un deporte relegado por la televisión es el béisbol. O sea, ahora últimamente se ha puesto ahí y hay unos, pero salvo por la gente, el señor, ¿cómo se llama? Harpelú, que le gusta el béisbol, es el dueño de los Diablos Rojos, creo, o alguno de, sí, creo que sí, ¿verdad? Pero nada más. Es un deporte de minorías, es un deporte caro y que está más bien asentado en el norte del país, quizá por la relación con los Estados Unidos. El deporte, pues, del fútbol soccer es producto su popularización y su popularidad a la televisión. Y los dueños de los equipos, pues se aprovechan de eso, no les importa que no vaya gente a los estadios, porque el negocio está en los anuncios y vender los derechos de transmisión televisiva a X o Y canal o a X o Y compañía. Entonces, pues se habla mucho de las componendas que compramos este jugador en 20 millones de dólares, pero en realidad fue menos y se usa para cuestiones fiscales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos el fútbol soccer, que ha andado siempre en la media tabla,
ahí vamos a esto y hacemos el ridículo. En algunas otras ocasiones, como decía, no recuerdo quién acuñó esta frase, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Por eso muchos están sorprendidos esta vez del desempeño de eso que llaman la verde, la selección grande, que ha hilado 4 triunfos seguidos sin recibir gol en su portería. Vamos a ver este domingo, a ver qué sucede, pero finalmente esta es la primera vez pues que se arma así. Hay jugadores, está este señor Quiñones, que si bien se ha nacionalizado mexicano, se ha formado con los Tigres, pero es un colombiano. Su origen, todo es colombiano, es un hombre de color, ¿ah? Y lo más probable es que termine en algún club europeo en un corto plazo. México ha tenido estrellas que han llegado a brillar en el fútbol europeo. El caso típico, extremo, es Hugo Sánchez, que sus cualidades únicas, su gran desempeño, lo contrata el Real Madrid, llega y era las burlas indio y le gritaban en los estadios cuando jugaba Hugo Sánchez. Sin embargo, él, haciendo acopio de fuerza, de voluntad y de valentía, se impuso y ganó, creo que 5 pichichis o chiquichis o esas madres, unos trofeos, o sea, ganándose el respeto por su gran calidad futbolística. Pero nada más. Y hay otros que han ido a Europa, pero no pasan de segundones por acá. Recuerdan ustedes al Chicharito Hernández, que pues, como un cerillazo de pronto se apagó y así. ¿Qué tenemos entonces? México jamás ha intentado, porque no tiene con qué, un sistema económico desastroso, ineficiente, desorganizados que somos. Entonces son las luminarias, son los únicos, pues, y que los contratan algunos equipos europeos y allá tienen que adecuarse a un juego de equipo. ¿Ah? Algunos lo logran, otros se les dificulta mucho. Y luego ya de ahí en su ocaso se van a la liga esta de los Estados Unidos ganando muchos dólares o regresan a México. ¿Qué va a pasar con estos que han brillado en estos 4 o 5 juegos? Nomás unos de ellos ya están jugando en Europa y seguramente le ofrezcan algún buen contrato. ¿Ah? En esas condiciones, pues, el fútbol no es un deporte que, si bien ¿cómo se dice? Le pega a las multitudes, pero no es algo que sea lo nuestro. Lo nuestro es el deporte individual, donde brillamos. Los atletas en algunas carreras de atletismo, los boxeadores, los clavadistas, etcétera, donde es el esfuerzo personal el que destaca. Ciclismo, ahora hay un mexicano de apellido Soto, creo, que anda por allá logrando triunfos, porque en México el ciclismo desapareció. En México llegó a haber Radamés Treviño, Ángel Zapopan Romero, etcétera, pero triunfos locales, vamos a decir. Incluso Colombia, que era una potencia ciclista, pues también desapareció como tal. En esas condiciones llegamos hoy a estos actos de salvajismo que, al menos hasta donde yo recuerdo, y nosotros tenemos viviendo aquí en esta zona 22 años y medio, no recordamos una situación como la que hemos visto en estas 4 fechas, o 3 fechas, pues, porque la otra fue en Guadalajara. ¿A qué se debe eso? ¿Qué explica esas multitudes de cientos de miles de mexicanos emborrachándose, defecando
orinándose en las calles, en los carros, etcétera, al grado tal de que hubo 4 personas que fallecieron ayer. ¿Por qué esas expresiones de salvajismo, de vandalismo? ¿Qué hay en la mentalidad de esos mexicanos? Cientos de miles, quizá millones si sumamos las otras ciudades. ¿A qué se debe? ¿En verdad a que México ha llegado al 5º partido o no sé qué más ni cómo se mida eso, verdad? Y pienso que eso se debe un poco al desánimo que hay en la sociedad mexicana. La crisis económica, la corrupción, el narcotráfico, los pésimos gobernantes que desde que llegó Morena han destacado por su incapacidad, pero al mismo tiempo por su corrupción, su colusión con los criminales, etcétera. Entonces, de alguna manera hay un coraje acumulado, la impotencia, la explotación, el derecho de piso, la extorsión, etcétera, las bandas criminales que campean a su antojo en el país. Eso ha estado ahí por años, hace 10 años, 15 años, no sé. Y esto que pasa es la válvula de escape. Es un poco como decían antes, las ollas Presto o las ollas Express, que está, hay un aparatito ahí que está, etcétera. Entonces, si ustedes no lo destapan, llega un momento en que bota eso. Y se hace un cochinero en el techo de frijoles y lo que quieran, ¿verdad? Así esto. Resulta que tenemos millones de mexicanos que tienen una ira contenida, que no han encontrado la ocasión propicia para echarla fuera. La envidia social, el coraje contra todos, contra el mundo por su suerte, que no se ponen a pensar que los responsables de su suerte son ellos. Pero es preferible echarle la culpa a otros, al gobierno, a los ricos, a los neoliberales, al PRIAN, etcétera, ¿verdad? Y eso, ese caldo de cultivo ahí, de repente gana eso que llaman la selección y vuelve a ganar y vuelve a ganar y vuelve a ganar. Y en ese momento dicen, ahora sí, le vamos a dar sabor al caldo, tales por cuales, y órale. Y empieza el desmadre masivo sin control, donde no hay quien los pare, no hay quien se atreva de los granaderos a detener a uno solo porque lo matan ahí. Entonces, prácticamente se han convertido en 3 noches aquí, en la Ciudad de México, en esta área del Ángel de la Independencia, en los dueños de la ciudad. No hay fuerza pública que se atreva a detenerlos. ¿Por qué? Porque los atropellarían. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé, yo no sé qué va a pasar el domingo, pero si llegare México a ganar este domingo frente a Inglaterra, va a ser la locura aquí. Yo modestamente les recomendaría, señores, enciérrense en su casa y no salgan. Y si ustedes tienen algún amigo, un compadre que vive allá por San Ángel o en Tláhuac, donde sea, váyanse a pasar el domingo en la noche allá y regresen aquí el lunes en la mañana. Esto va a ser la locura. Pero ahora viene la parte importante. ¿Qué pasaría de obtenerse un resultado adverso, es decir, la derrota? ¿No habría protestas? Pienso que sería incluso una protesta todavía más fuerte. ¿Por qué razón? Como están ante eso que se llama eliminación directa, es decir, no hay que juegas con otro y que los puntos, ni madres. Perdiste, bonito, en el juego o en penales y vas para afuera, bonito. Entonces es a morir el juego. Entonces, si México llegare a perder y que un equipo como el de Inglaterra
nos gane, en ese momento, ¿dónde vamos a desfogar nuestro coraje? ¿Cómo se atreven esos pinches ingleses a ganarle a México si íbamos directo al campeonato, a la Copa? Entonces, en un determinado momento, la reacción podría ser más violenta todavía que lo que vimos ayer. En cualquiera de los dos casos, señores, si no tienen que hacer algo en la zona del Ángel, ni se acerquen. Si no tiene que salir, no voy a ver cómo está la cosa, no lo haga, por favor. No lo haga. Lo menos lo va a tocar que lo menos lo surren, ¿no? Entonces mejor no salga. Haga acopio, que leche, que frutas, que esto, que el pollito, que los huevos, las botanas, lo que quiera usted. Pero no salga de casa. ¿Por qué? Porque esa turba de salvajes, de cavernarios, no respetan. ¿Por qué? Porque así es el mexicano. Así ha sido educado, así ha sido enseñado. Cuando ve cárteles aquí, allá, por allá, que son los amos del espacio en México, pues ¿por qué ellos no van a poder romper, destruir propiedad pública, privada, etcétera? ¿Por qué no? ¿Quién lo impide? ¿Por qué no van y detienen a aquellos extorsionadores que piden derecho de piso, que matan migrantes, que asesinan gente y la entierran ahí, etcétera? Es la venganza de los frustrados, de los jodidos, de los acomplejados. Eso es lo que estamos viendo. Y cuidado con esa violencia. Cuidado con esa violencia. No es la violencia de aquellos ciudadanos que protestan y llegan los granaderos y los reprimen. No, aquí estamos hablando de otro tipo de violencia, de aquel que siente que el mundo le es adverso, que no puede progresar por aquellos ricos, por aquellos, etcétera. Esa violencia es totalmente irracional si es que pudiéramos hablar de una violencia racional. Hemos pues hecho un recuento y que yo resumo aquí. ¿Cuántos goles para bajar la inflación al 3%, por ejemplo? Para empezar, todos esos que andan ahí destruyendo y gritando y meándose y zurrándose ahí, no tienen la menor idea del concepto de inflación. Pero la pregunta queda, ¿cuántos goles más, cuántos goles tiene que meter la selección mexicana para bajar la inflación al 3%? ¿Cuántos triunfos para que no haya desabasto de medicamentos? Les vale gorro si hay medicamentos o no, si hay equipamiento para hacer una cirugía sin tener que esperar 6 meses u 8 meses. Es decir, es una violencia irracional, la del cavernario, la del salvaje. ¿Se acuerdan ustedes aquellos a los que les gustaba la lucha allá en los años 60? Había un luchador que se llamaba el Cavernario Galindo. Era de los rudos. Y su papel era el salvajismo. ¿Por qué? Pues porque era el cavernario, pues. Pero estos no son luchadores. Esto es el elemento que Marx habló de él, el lumpenproletariado. Personas sin sentido de clase que lo único que quieren es destruir, protestar con esa violencia irracional. Por eso, señores, el mundo del deporte ha cambiado fuertemente y profundamente en el mundo. Aquellos países que pensaban que iban a demostrar que el socialismo era lo máximo por el número de medallas olímpicas, ya quedaron en el olvido. China, la Unión Soviética, la Alemania Democrática, Cuba, en el espacio latinoamericano. Pueden ganar y eso, pero porque por otras razones, pero no por el sistema socialista. Entonces, ¿qué va a pasar en México, señores? Esto tiene que terminar, no sé cuánto dure esto del campeonato. ¿Cuándo termina este campeonato? El sábado de la semana que entra. El sábado de la semana que entra. Hoy, Que es hoy, 11.
Hoy es... 11 de julio. No. Dura más. Verifícale, verás, revísale por ahí. Pregúntale. No, creo Ahorita que nos van a decir. nos van a decir. Creo que dura más. No me suena ese número. Pero en fin, ese día o el otro o lo que sea, esto va a terminar este mes. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero en julio va a terminar esta justa deportiva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos millones de mexicanos que babeaban, que gritaban? 24 de julio. El 20, se me hace que no me suena, ¿eh? Tampoco. Tampoco. O sea, es un número que termina en 9, eso sí estoy de acuerdo. Entonces era el 19. 19, efectivamente. La Copa del 19 de julio. el 19 de julio, aquí está. El 19 de Efectivamente, del 11 de, ahí está, el 19. ¿Qué va a pasar si México no llegare a donde muchos millones de mexicanos están soñando que debe llegar? ¿Por qué? Pues porque somos mexicanos, chinga, ¿cómo no? ¿Qué va a pasar si el domingo nos pone una recia Inglaterra? O si el otro juego nos pone una recia, no sé qué equipo. ¿Dónde va a quedar el ánimo nacional? ¿Dónde va a quedar esa euforia de millones que acá y somos grandes? Cuando la realidad nos diga, carnal, nomás llegaste a este punto. Es decir, me explicaba mi nieto que ahorita están en la fase donde juegan 16 equipos, porque es lo que se llama octavos de final. Es decir, van a pasar 8. De estos 16 van a pasar 8. De ahí van a pasar, creo, 4. ¿Qué pasa, pues, si nos quedamos ahí, un puntito ahí o cerquita de ahí? ¿Cómo va a procesar el mexicano que llegó, se emborrachó, se mió, se zurró en los alrededores del Ángel de la Independencia, que mentó madres, bañó de cerveza al carro que iba pasando? ¿Qué va a pasar con ese humor social? ¿Se quedará contento el mexicano y dirá, bueno, esos equipos son mejores que nosotros, y hará un análisis completo? Ténguele. Se va a generar un odio, un resabio, una cosa que va a encontrar algún punto, algo ahí para echar otra vez esas frustraciones, esas envidias, pues. Por eso digo que tan malo el Pinto como el Colorado, es decir, tan malo si ganamos como tan malo si perdemos. Señores, a esas personas que andan ahí gritando, haciendo tropelía y media, a esas personas no les interesa cuál sea la salud de las finanzas públicas. No les interesa que en el reporte de Hacienda correspondiente a los primeros 5 meses del año, de enero a mayo, resulta que los ingresos han bajado, pero los gastos han subido. Dicho de otra manera, el déficit en las finanzas públicas ha aumentado, lo cual expresa una situación compleja y difícil. Y aquí están calientitos los datos de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, a esos que andan ahí, ustedes piensan que les importa que, ahorita les voy a decir, que a mayo del 2026, repito, que a mayo del 2026, la deuda neta del sector público, donde está incluido Pemex, está incluido Comisión Federal, Banca de Desarrollo, son 19.4 billones de pesos. Pero resulta que en diciembre del 25, es decir, hace escasos 5 meses, esa deuda era 18.9 billones de pesos. Y 5 meses después
son 500,000 millones de pesos más en 5 meses. Imagínese el nivel al que va a llegar esta deuda a fin de año cuando faltan 7 meses. Facilito va a llegar arriba de 20.6, 20.7 billones de pesos. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque hay que pagar unos intereses que se han elevado y los ingresos del gobierno federal, como dije, han caído. La creación de empleo formal va para abajo. Y luego, ahora, esta decisión del presidente Trump de decir, no ratificamos el TEMEC, señores, agarren sus chivas y a ver qué hacen con eso, y vamos a tener en los siguientes 10 años análisis anuales, revisiones anuales, y luego sale inmediatamente el oficialismo. Rechaza la Secretaría de Economía impacto económico por revisiones anuales. La verdad es que a mí no me molesta que digan que uno es pendejo, no, en lo más mínimo. Lo que sí me molesta es que me quieran ver la cara de pendejo. Y es lo que está haciendo con esa declaración estúpida la Secretaría de Economía. Cuando ustedes en un documento, en un instrumento como el TEMEC, dice Estados Unidos, que es el Juan Camaney de los tres, revisiones anuales, eso quiere decir que en cualquier momento pueden cambiar con su fuerza las reglas del juego. Si ustedes fueran inversionistas, iban a arriesgar su dinero en un país como México, donde las posibilidades de cambio de las condiciones generales en esa economía serían profundas, ¿ustedes arriesgarían $1 aquí? Por supuesto que no, pero dicen, no nos afecta. Pues prepárate, carnal, porque sí nos afecta, sí nos afecta. Pero eso, por supuesto, pues nada tiene que ver con los goles de Quiñones o de no sé quién, otro personaje intelectual de altos vuelos ahí. Señores, esa es la realidad de eso que algunos llaman el deporte del hombre, el fútbol, soccer, y que es en México el mejor instrumento de idiotización utilizado por el Estado con el apoyo de las televisoras y de un grupo numeroso de comentaristas que entre grito y brinco, cual primates superiores, con eso contribuyen a fortalecer ese proceso de idiotización de decenas de millones de mexicanos. ¿No lo cree usted? 30 millones de mexicanos votaron por la peor opción, que fue el bulto el 18. 36 millones de mexicanos votaron el 24 por la más ignorante, incapaz y servil de la oferta de candidatos, la anticientífica. ¿Ya ven? Esos que andan ahí gritando y todo, es carne de cañón para Morena. Pan y circo, panem et circenses, decían los viejos romanos. Ahí está la versión moderna del pan y circo. Es el México que hemos construido, señores. No hay otro. No le busquen chichis a las culebras, no son mamíferos, son reptiles. Gracias por su presencia y su paciencia, y espero que mañana nos acompañe usted al Triple Play a las 6 de la mañana, la mañanera, a las 9:30, plática entre dos con Sergio Arturo Vela, y en la tarde a las 7 en Plática con Ángel. Es jueves de Triple Play, así es que ya saben, los esperamos para comentar algunas cosas que hayan surgido en estas 24 horas y que espero sean de su interés.